Bueno, estamos de regreso, ya finalizando esta interesante entrevista con el ingeniero Yunes. Fuera del aire hablábamos y decíamos que una ciudad bien organizada se reducen los tapones, se reduce la ansiedad, que eso es lo que está matando a mucha gente. Esos elementos estresores se reducen cuando la ciudad está organizada. Entonces sí podemos entender que una buena urbanización significa felicidad para los ciudadanos. Claro que sí. ¿Por qué se considera a Nerón como el primero o uno de los principales urbanistas? Pero mira, él construyó esa parte de la ciudad, pero fíjate que después la mandó a quemar. Uno no acaba de entender. El ser humano, yo. Entonces, toda esa información me imagino que la frase aquella, que el que la hace la paga. Sí. Entonces, él la mandó a construir y después la mandó a quemar. Pero fíjate que Alejandro Magno también construyó, en honor a él se construyó Alejandría, sí, que tenía un faro famoso porque era una ciudad costanera, ¿verdad? A Mileto también sí, se le considera como un urbanista. También. Y entonces, bueno, pues, pero ahí prácticamente era la intuición lo que predominaba y la deducción. Es decir, la inteligencia deductiva. Ajá. Y eso lo hacía a ellos esa parte, construir de esa manera. Ahora, los romanos empezaron con la cuadrícula. Esa cuadrícula ortogonal, ese diseño ortogonal, pero se mantuvo durante mucho tiempo. Hasta a partir del Renacimiento empezaron a modificarse y a crearle, porque para ese entonces la ciudad era amurallada. Sí. Y después, extra muralla, se construyeron muchas. Por ejemplo, Atenas tenía su muralla, pero por ejemplo Aristóteles construyó el liceo, es decir, la escuela. Porque Atenas era una cuna de conocimiento en aquel entonces. Sí, pero lo que pasa es que Aristóteles no lo iban a dejar que se instalara dentro de la muralla. Entonces Filipo II, el padre de Alejandro Magno, le construyó el liceo, sí, un local para impartir docencia, pero fíjate qué curioso, no era aula, no había aula, sino era en forma de pasillo circular, donde él iba dando la clase caminando y hablando. La parapapéutica. Sí, sí, la parapapéutica viene precisamente por el asunto del pato. Los patos soplan o en su lenguaje hablan. Van caminando. Van caminando siempre y hablando, ¿verdad? Hablando en su lenguaje, en el buen decir. Entonces, por eso de ahí viene la parapapéutica, que era hablando y caminando. Y caminando, sí. Yunes, con tantas instituciones que hoy en día vemos en el Estado, la Oficina Supervisora de Obra del Estado, está también esa Oficina de Ingenieros, que es muy conocida, que aquí en la República, esa organización que reúne a los ingenieros, ¿no? El CODIA. El CODIA. ¿Por qué entonces tenemos este desorden? Y otra pregunta, para no dejar pasar el tiempo, ¿cuál ha sido el presidente con una visión más avanzada en lo que tiene que ver con el urbanismo en los últimos tiempos en la República Dominicana? Mira, Balaguer. Balaguer se puede considerar con una visión urbanista. Sí, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Él se auxilió de los mejores técnicos, sí, de un Eugenio Pérez Montaz, de un Rafael Tomás Hernández, de un Pipí Delgado, todos esos que en otrora, en su juventud, estudiaron en Francia. Okay. Y estudiaron, el profesor Bosch lo mandó a estudiar tan pronto asumió el poder. Y esos muchachos vinieron preparados y entonces Balaguer lo aprovecha. Y Eugenio Montallo, un grupo de arquitectos más, el arquitecto Prieto también, bueno, pues organizaron lo que es la zona colonial hoy. Y Balaguer con un criterio claro de lo que son los monumentos coloniales y que son los testigos mudos de la historia. Sí. Y por eso él pues restauró la mayoría de la zona colonial. Vemos que también el presidente Fernández y también el presidente Medina, con el ayuntamiento,
y también con el Ministerio de Turismo, pues han seguido rescatando, y con unos fondos internacionales y también la iglesia. En el caso cuando estaba activo López Rodríguez, bueno, pues han hecho un gran trabajo en la zona colonial. Pero fíjate que el urbanismo es tan tal que Napoleón III crea la Cité, es decir, la ciudad de París, y Haussmann también, otro arquitecto avanzadísimo, pues también crea la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega la época moderna, Le Corbusier saca, creando muchos de los bulevares que hoy existen en París, y también los bulevares tienen la característica que están sembrados de árboles. Pero no el bulevar de los sueños rotos, como canta aquí. No, o el bulevar, un bulevar que hay en la ciudad de Salvaleón de Higüey, que es un cabaret a cielo abierto. Oh, Dios mío. Yunes, me dicen los chicos que ya el tiempo se terminó, pero alguna palabra final acerca de este tema para nuestros televidentes. Bueno, mira, nosotros queremos felicitar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque hacía mucho que estábamos esperando esa maestría en diseño urbano y organización del territorio. Muy bien. Y ya, gracias a Dios, pues tenemos 2 meses que empezamos ya esa maestría. Excelente. Que va a servir de mucho porque 20 y tantos ingenieros y arquitectos, bueno, pues estamos allí. Y él decía Martí que al pueblo hay que prepararlo hoy para el mañana. Y entonces nosotros, este grupo, precisamente nos estamos preparando en urbanismo. Y en el patio de nuestra casa, como es la Universidad Autónoma, que no tenemos que ir a ningún otro país. Y gracias a Dios, bueno, pues nosotros nos sentimos muy contentos porque estábamos esperando por horas esa maestría. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que ha sido un excelente programa. Y gracias a cada uno de nuestros televidentes por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima.